Más allá de la cuarta dimensión. Vamos a apelar hoy al sentimiento esotérico que está en el corazón de todos nosotros. Hemos hablado durante varios meses acerca de todos los condicionamientos psicológicos humanos, siempre de acuerdo con el sentido vital de la existencia que nos sitúa en un plan de proyección de las energías que constantemente envía sobre nuestro planeta la divinidad, el Dios del universo. Hemos tratado todos los temas susceptibles de ser comprendidos de acuerdo con la razón pura e intuitiva. Y le he pedido siempre que tuviesen en cuenta lo que dijo Buda hace muchos siglos, de que no hay que creer en cuanto se nos diga, por bello y maravilloso que parezca, que no hay que aceptar las cosas simplemente porque son viejas y vienen legadas por la tradición. Y no hay que aceptar tampoco las inspiraciones de los artistas porque dicen que han sido inspirados por los demás. Tampoco hay que fiarse de un propio razonamiento que a veces es engañoso. Pero sí hay que aceptar la voz interna del corazón, aquella voz que aparte de la propia voluntad asiente o rechaza todo cuanto es presentado a través de las formulaciones habladas o escritas. Es decir, Buda nos inclinó a que fuésemos creadores, más allá del pensamiento hay zonas de verdad desconocidas. Lo mismo que más allá del corazón existen sentimientos que todavía la humanidad no ha logrado captar, no todavía comprender. Bien, hoy voy a apelar de nuevo a esta voz intuitiva del corazón, no para que acepten, ni tampoco para que rechacen, sino para que estudien internamente las reacciones que pueden suscitar mis palabras. Y aceptarlas o rechazarlas ya es cuestión de un principio psicológico más allá de la razón, más allá del entendimiento. Es el decir sí o no más allá del libre albedrío, lo cual significa que es el reconocimiento de una verdad. Pues bien, la idea que voy a someter a la consideración de ustedes es la doctrina de los avatares, es decir, el conocimiento de los grandes intermediarios cósmicos
y a través del tiempo han encarnado en el seno de la humanidad junto a los seres humanos, no para condicionar sus vidas, sino para enseñarles los caminos de la luz, del amor o de la verdad. El hecho de que la vida de la divinidad tienda implacablemente a desarrollarse en el corazón humano, y el hecho mismo, desconocido por cierto por muchos esoteristas entrenados, de que la divinidad no puede ser aparte de la humanidad, porque la humanidad forma parte de la voluntad del Logos, o del Dios del universo. Hay una intercomunicación entre el hombre y Dios a través del misterio recóndito del corazón. Y de esta voz constante en el corazón del hombre, el que responde precisamente a las impresiones cósmicas de los grandes avatares, de los grandes intermediarios cósmicos, que edad tras edad, tiempo tras tiempo, encarnan en el seno de la humanidad para señalar los caminos, para enderezar los caminos del Señor, para enseñar nuevas situaciones ambientales, para destruir lo caduco que existe en toda la sociedad organizada por los seres humanos, para presentar la vida bajo un nuevo prisma de aceptación de valores internos. En fin, para estimular el espíritu del hombre y para que el hombre se dé cuenta de que Dios nunca lo abandona. Aún en los momentos más críticos de sufrimiento, Dios está con el hombre. El hombre no se da cuenta. Y es para que comprenda la realidad del Dios trascendente en el corazón inmanente del ser humano, que los grandes avatares, edad tras edad, ciclo tras ciclo, nos enseñan el camino de la verdad, que es el camino de Dios. En este universo de segundo rayo, en el que impera el amor como esencia suprema de la vida, la compasión, que no es cualidad, sino que es ley de la naturaleza, hace que los grandes avatares se sientan entrañablemente unidos a la vida de los seres humanos. Y es por esta infinita atracción de amor que vienen los grandes intermediarios. Hermes, Cristo, Buda, Krishna, todos son encarnaciones de la divinidad que han dado su mensaje de amor, de paz y de unidad a un mundo necesitado. Existe la comunión de los santos transmitida a través del tiempo. Existe una continuidad de la revelación divina. Y cuanto más necesitado está el ser humano, más afinado está el oído del avatar para escuchar las súplicas de los hombres. Tenemos que la ley de compasión que enlaza el corazón de un avatar, de un ser cósmico o de un ser planetario como Cristo y Buda, al corazón de la humanidad, para testificar con su enseñanza y mayormente con su ejemplo la vida abundante del corazón de Dios y la prueba irrefutable de que Dios nunca abandona al ser humano. Muy al contrario, y repito, porque es necesario hacerlo, que cuanto más sufre el hombre, más cerca está de Dios. Porque del fondo del corazón del ser que sufre se le eleva una súplica
intensa que, rebasando espacio y tiempo, llega a herir los oídos entrevistados de la batalla, de aquel que viene constantemente para ayudar a la humanidad. Ahora bien, ¿cómo responde la humanidad? ¿Cómo efectúa los necesarios reajustes para que las energías del avatar se introduzcan en el corazón humano, creando zonas de paz donde puede reflejarse la inteligencia divina? Por tal motivo, vienen avatares en todos los tipos de rayos. Vienen avatares en todas las razas de los hombres. Vienen avatares en cada momento cumbre de la humanidad. Cuando la ley pierde su fuerza y su equilibrio, cuando el ser humano se siente desdichado, en un sentido genérico, hablando siempre de la humanidad, como en el caso de una guerra, donde existe el conflicto de la dualidad, porque la guerra siempre es una lucha de voluntades opuestas en el ser de la humanidad. Es cuando se ve testificada la presencia del avatar, del intermediario cósmico, del maestro por excelencia, que enseña el camino a seguir y ayuda a las fuerzas del bien para que enfrenten de las fuerzas del mal. En el año 1943, Alemania estaba a punto de fabricar su primera bomba atómica. La energía de los comunicadores cósmicos, dirigida por el avatar de síntesis, planeó un aspecto circunstancial en la vida del progreso de la Tierra, y fueron traídos a la manifestación una serie de dudas del cuadro soprano que borraron de las mentes de los científicos alemanes las fórmulas algebraicas que tenían por objeto producir la primera bomba. Es un hecho secreto, pero que hay efecto generalizado en el sentido de que la gente en general comprenda que siempre hay una ley que está tratando de hacer que el ser humano y que la naturaleza entera sigan el camino que marca su propósito indefinible, permanente sereno de llevar al hombre a la liberación. Antes de que se produjese la primera explosión nuclear, se habían intentado muchas pruebas nefastas en el sentido de la guerra por la nación alemana, que en aquellos momentos encarnaba la fuerza del mal cósmico. Desde 3 generaciones se estaba fraguando la guerra trágica que todos conocemos. Primero fue Bismarck, después von Hindenburg y finalmente Hitler, que es agente del mal cósmico. De la misma manera que por el lado aliado hubo hombres que contrarrestaron aquellas fuerzas, como por ejemplo a partir de los primeros tiempos de la América hoy desconocida desde el punto de vista histórico, que fue Abraham Lincoln, ese es George Washington, y que culminó con Roosevelt. Siempre ha habido un intercambio de fuerzas, porque entiendan ustedes que hay avatares con el solo propósito de despertar el mal escondido en el corazón del hombre, que de otra manera no se comprendería, no sería visto en su justo poder por su resonancia
El mal cósmico siempre queda centralizado en alguna nación determinada de la Tierra, en un país cualquiera, por alguien que tiene poder en sí de recoger aquellas energías, ya sea para el bien o para el mal. Se nos dice que las fuerzas del eje estuvieron inspiradas durante mucho tiempo por las fuerzas del mal cósmico, formando un triángulo que de ser equilátero, en vez de ser isósceles o escalones, se hubiera producido la destrucción del planeta. Porque no había amor en sus corazones. Había solamente odio y destrucción. Y el espíritu racial por encima de todas las cosas. Bien, ¿cómo se pudo evitar esto? Solo la presencia de los avatares y el avatar de síntesis que lograron en algún triángulo. El espíritu de la paz y el señor Buda, con el Cristo en el centro, pudieron invocar fuerzas cósmicas para destruir aquello que se estaba fraguando. Podemos decir que ahora, esotéricamente, que en los primeros tiempos de la guerra y hasta que finalizó, hasta el establecimiento de la Casa del Atlántico con las 4 libertades humanas, las fuerzas de la luz estaban con los aliados. El caso es diferente, por cuanto las naciones, una vez han encontrado la justificación de una guerra o han ganado, empieza otro proceso interno de degeneración que exige normalmente la presencia de otro avatar. Y ese avatar se está produciendo ya. Se nos dice que el maestro Rakowski, en aquel triángulo, está ocupando el centro de un triángulo de energía constituido por 3 extensas entidades que tienen como misión contrarrestar el mal cósmico que se está fraguando en el corazón de aquellas naciones que antaño fueron ayudadas por la jerarquía, a fin de que los gobernantes comprendan que no es por la línea de la fuerza que se llega a Dios, sino por el espíritu de amor constantemente renovado, para poder ser invocada así la fuerza cósmica de Dios. Tenemos en el inicio de esta era que recién ahora empezamos a vivir una serie de energías combinadas operando sobre el planeta a través de los 3 excelsos seres que hemos mencionado anteriormente. El espíritu del avatar de síntesis, el espíritu de la paz y el Buda. En el centro ya no está Cristo que lleva el amor, sino que está este supremo discípulo del 7º rayo, que es el conde de San Germán. El conde de San Germán está actualizando hoy día la fuerza del avatar de síntesis del primer rayo. Está dirigiendo la fuerza de la naturaleza, porque, como decíamos antes, existen los avatares de rayo, y precisamente por la oposición que ocupa el maestro Rakowski, el príncipe Rakowski, o el conde de San Germán, que es la misma individualidad cósmica, se están manifestando las energías del 7º rayo, canalizando desde la constelación de Acuario y a través de Urano la fuerza de la destrucción de las fuerzas del mal. Así que la magia organizada del conde de San Germán, dirigiendo las energías de la batalla de síntesis y siendo apadrinados, si es que podemos decirlo así, por el espíritu de la paz que proviene de Sirio, la gran estrella de la constelación del Can, y de Buda, que es el intermediario cósmico de nuestro planeta, porque tiene la misión de canalizar la fuerza de los 4 Kumaras con el ambiente cósmico,
con todos los planetas del sistema solar y también con las fuerzas cósmicas que provienen de otros sistemas solares, como por ejemplo de la constelación de las Pléyades y de la Osa Mayor, coincidiendo en este momento solo en una individualidad preparada que no podría por sí mismo, pese a ser una individualidad extensa, resistir la tremenda presión de todo este combinado de energías cósmicas para destruir el mal. Por otra parte, el triángulo constituido por el avatar de síntesis que proviene del corazón de Acuario, situado encima del planeta, constituyendo un triángulo equilátero perfecto sobre Cristo, hablando geométricamente y esotéricamente, y el avatar o el espíritu de la paz de Sirio, más el Buda, otra fuerza que tiende a mirar los efectos del rayo destructor que lleva en sus manos el unicón de San Germán. Para llegar a un punto de síntesis en que existía un equilibrio lo cual no existió en los tiempos de la pasada guerra mundial. Hay razón para sentirse optimistas y no hay que ser negativos de no pensar. Cuando se nos habla de destrucciones hay que parar la boca enseguida. Tenemos los avatares que nos ayudan. No puede existir una destrucción del planeta. Hay que ser positivos y no pensar. Y estar seguros de que realmente la verdad está ahí, en este punto, en que la negatividad de un ser humano, su miedo a las circunstancias actuales, el temor al futuro, la desesperanza de sentirse débil en el fragor de la tormenta, cambie de actitud. ¿Qué le cuesta? De que él es un sacerdote y el altar del sacrificio, pero que puede invocar la fuerza cósmica. Y si todos pensamos de esta manera, razonable, lógica y esotérica, el mundo puede ser transformado en términos de realización, no en términos de destrucción o de miedo, porque el miedo en el ser humano lo incapacita para pensar, lo incapacita para sentir, lo incapacita para obrar de acuerdo con la ley. Y naturalmente, y hemos hablado de avatares. Conocemos, producto de nuestro propio planeta, surgidos de las entrañas de la evolución planetaria, dos grandes avatares: el Cristo, que está en el corazón de todos los seres humanos, porque es un impulso de amor universal, y Buda, que ilumina a las personas para que comprendan el sentido del amor. Finalmente, existe un equilibrio. Cuando el amor y la mente están de acuerdo, nace en el hombre la perfecta inteligencia y se libera de los pares de opuestos. ¿Qué son los pares de opuestos? La eterna lucha del hombre entre el bien y el mal, entre si esto es bueno o esto es malo, más el dilema de tener que decidir, teniendo como tenemos el ánimo preso del miedo, que siempre inclina el corazón del hombre hacia las formas fáciles. Nunca he dicho, nunca lo diré, que la liberación del hombre sea una cosa fácil. Muy al contrario. La liberación es difícil. Es para los titanes del espíritu. Es para los hombres y mujeres de buena voluntad que han decidido luchar en el sentido justo de la palabra para disiparse el espejismo mundial, para librarse de las ilusiones y para sentir un poco de compasión dentro de su corazón. Si hay compasión, habrá paz. Porque, repito, la compasión no es una cualidad de la naturaleza humana, sino que es una ley de Dios. Es coexistente con su propia voluntad de ser y de realizar. Y en el preciso momento en que el ser humano se da cuenta de que la compasión es la clave de la iniciación,
tenderá a desarrollar chakra cardíaco, porque no solamente pensará en un sentido acumulativo, sino que pensará en un sentido reductivo de sus pasiones, a fin de que la luz crezca en su interior y lo capacite para convertirse en su pequeña esfera de expresión, en un pequeño avatar, en un ser que puede adquirir la posibilidad de canalizar en su entorno las fuerzas del avatar, las que sean, del rayo que sean, teniendo en cuenta que el mejor bien que puede hacer su hombre a la sociedad es que luche contra el morador del umbral de su naturaleza, entendiendo por morador del umbral o por guardián del umbral un ser con conciencia propia dentro de nuestro propio ser que hemos creado a través del tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestras palabras. La incorrección en la actitud humana, el pensar, el sentir de la clase, se van acumulando, se sedimentan y crean una entidad. Pero, por otra parte, todas las acciones correctas que el hombre ha realizado a través del tiempo, la realidad interna presentida, la visión de las realidades puras que están por doquier, singularmente la que el corazón del hombre es idéntico al corazón del hombre, y que no existe división ni el hombre más que en su pensamiento, porque en el corazón estamos todos unidos. Y ahí está, en este corazón unido el ángel de la presencia. Así, luchando contra las fuerzas del mal interno que hemos provocado, que hemos creado, porque somos creadores. Más, el desarrollo de la capacidad de síntesis del ángel de la presencia puede transformarse el mundo en un oasis de paz y de virtudes incalculables, en una nueva sociedad más de acuerdo con el misterio espiritual, más de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ahí está precisamente la bondad del mensaje de Buda, cuando nos dice que la verdad de todas las cosas está en el equilibrio entre el bien y el mal que se agitan en el corazón del hombre. Porque cuando el mal cósmicamente se utiliza para crear conflictos, si se analiza desde el punto de vista esotérico, se comprende su necesidad. Entonces, cuando el mal es vencido por el bien, en un sentido de afirmación de valores, no aniquila al mal, sino que lo vuelve a su patria de procedencia cósmica. Y el corazón queda flotando solamente entonces en el equilibrio de sus pasiones, en el par de opuestos. El mal y el bien se equilibran en un punto cero. Y en este punto cero, psicológicamente comprendido, hay que empezar a rehacer la vida humana. Y el nuevo tipo de sociedad que ha marcado la batalla. Y la batalla del tiempo que estamos viviendo. Hoy estamos empeñados en la idea de que la técnica es la mejor de las armas para vencer la inercia de los sentidos, o para ayudar a comprender más al entendimiento. Pero la mente no es así. La técnica, si no hay un espíritu de amor, carece completamente de significado. Solamente servirá para que tengamos más comodidades, para que estemos más amodorrados a la inercia de los sentidos y para que seamos más acumulativos en el tiempo. Desde el momento que hemos empezado a acumular, y siempre en comodidades, el espíritu ha perdido su norte en su vida y el amor queda subyugado en el fondo del corazón.
sin posibilidad alguna de manifestarse. Desde entonces, cuando es necesaria la participación activa de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que comprenden esos principios, y sin hablar, solamente con la presencia del ánimo sereno, hay suficiente para que cada uno de nosotros se convierta en un aliado consciente colaborador de la batalla de síntesis. Podemos también, dentro de la línea de la compasión universal, el sacrificio inmenso que significa para Sanat Kumara permanecer sin la obra estética de nuestro mundo, llevando el plan planetario a su fin, a través de la jerarquía. Dense cuenta que hace casi 20 millones de años, no vamos a discutir los años, pero en el tiempo, hubo un concilio solar al que asistieron los logos planetarios de todos los planetas de nuestro universo, los 7 planetas sagrados y los 5 que uno está en proceso de formulación etérica en el espacio, pero que en logos planetarios ya actuaban reunidos todos en un concilio solar para discutir la suerte de la pequeña Tierra. La humanidad, entonces, llamada por los mismos maestros la gran huérfana, no tenía conciencia. El cuerpo humano era denso, fuerte, gigantesco, pero carecía de sensibilidad, carecía de inteligencia. Y entonces al principio Sanat Kumara en el consejo proveniente de Venus, de la cadena maravillosa de Luciana, que se reventó ante los solar y aceptó noblemente la tarea de estar con la humanidad hasta el principio de los tiempos. Un avatar que continúa con nosotros. Vean por favor este dibujo, para que se den cuenta del proceso. Aquí la estrella de 10 puntas simboliza la vida espiritual del logos planetario. El logos planetario, igual que el alma de un hombre, solo puede manifestarse externamente si hay un cuerpo, una mente y una emoción que participen de su naturaleza de propósito. El centro está ocupado precisamente por Sanat Kumara, el exceso ser gran adepto de la cadena de Luciana, que con el sacrificio de su vida integró el planeta y constituyó aquello que hoy conocemos bajo el nombre de la jerarquía planetaria. Es decir, los responsables del planeta en todas sus manifestaciones, en todos sus reinos y en todas sus especies. La entrada de Sanat Kumara, acompañado de 105 grandes adeptos, constituyó un núcleo de poder repartido entre todos los reinos. El contacto de estas fuerzas tremendas en el planeta originaron, primero, el reino mineral alcanzó un punto extremo de sensibilidad y se hizo radioactivo. Desde aquel momento existe radioactividad en el planeta. En el mundo vegetal, en el reino vegetal, la acción de Sanat Kumara y de sus maestros acompañantes originó la sensibilidad en la planta. Las plantas de aquellos tiempos eran gigantescas, pero no tenían sensibilidad, ni tenían belleza. Pero el color verde y las flores provienen de aquel tiempo en que la sensibilidad estructuró una nueva fase en el reino vegetal. El reino animal
fue exaltado a extremos límites. Y todos aquellos seres semi-animalizados, los hombres animales, como son denominados en literatura filosófica o esotérica, adquirieron el poder de reflejar en su vida la razón de la cual estaba dotado el Señor del mundo, pero con la visión de otro poder, que es el poder de los ángeles solares, que asimismo se sacrificaron para llevarse al mundo el poder espiritual del nuevo solar. Y entonces, por primera vez en la historia de la humanidad, surge el cuarto reino. Los animales se individualizaron. El animal que marchaba encorvado, haciendo una paralela con la vertical del suelo, se eleva por encima y activa la vertical y empieza a actuar el fuego de Kundalini con sus 4 pétalos en el centro Muladhara. El hombre empieza ya a hurgar cósmicamente en las entrañas de la tierra para que ascienda Kundalini. Lo que no había podido ser posible en el reino animal. Tenemos aquí un ejemplo de 2 grandes avatares en el sentido místico y esotérico que todavía continúan con nosotros. Primero, Sanat Kumara, representante o preparando el tabernáculo para que lo habite el logos planetario, y el ángel Soar en su propio plano, el tercer subplano, plano mental, el plano causal, desde donde dirige la vida de los seres humanos. Así, cuando se nos habla del ángel guardián, tengan presente que existe, que no es una ilusión, solamente la superstición y la tradición han presentado erróneamente la idea del ángel solar. Pero él está constantemente con el oído atento en esta pequeña personalidad. Cuanto sufre, cuanto se siente desvinculado de la ley, es la voz de la conciencia. A través de esta voz siempre sabemos lo que debemos hacer, no que lo hagamos, sabemos lo que debemos hacer, sabemos cuál es nuestro dharma, cuál es nuestro deber. Y el ángel solar, tantos millones de años preparándose para esta obra, y al igual que Sanat Kumara dice, prometo solemnemente, ante el robo solar naturalmente, el Señor del voto inquebrantable, de no apartarme del ser humano que he escogido para iluminarle hasta que él no alcance la liberación. Se encuentra ese sacrificio para el ser que constantemente vive en el nirvana. ¿Bien? ¿Y qué pasa con Sanat Kumara? Su promesa es exactamente la misma. No marcharé del planeta y estaré vinculado con el planeta hasta que el último de los hombres no haya pasado por la liberación. 2 avatares trabajando en la línea del segundo rayo de amor, de compasión y de sabiduría. Y bien, todo este largo preámbulo es solamente para decirles que existe en el planeta actualmente, aquí y ahora, una jerarquía de seres tratando de vincular los intereses del ser humano y llevarlo a liberación. Esa jerarquía de maestros repartidos por todo el mundo son los agentes de los grandes avatares. Y el gran avatar que está aquí con nosotros es Buda. Si bien a Cristo se le adora en un sentido de algo que pasó, como sucede con las iglesias cristianas, que hacen hincapié en los momentos históricos de un hombre y habla muy poco de su naturaleza cósmica. Buda
no representa en estos momentos un tipo de iglesia determinado, como tampoco lo representa Cristo, sino principios de la divinidad. Y si Cristo encarna el principio de amor, que lo sabemos en el corazón, Buda encarna el principio de síntesis, de la iluminación, porque según se nos dice, Buda fue el primer ser humano aquí en la tierra que alcanzó la iluminación. Y entonces se dio cuenta del sufrimiento de la humanidad. Desde entonces, cuando en su corazón amoroso se fraguaron las estructuras de sus sublimes sacrificios. ¿Y cuál es ese sacrificio? Buda, ante el logos planetario y ante los kumaras que representan al logos planetario, había dicho: cada año descenderé a la tierra para darle al mundo la bendición solar. No la bendición simplemente del sistema solar, sino la bendición cósmica, del cual él es un agente particularmente inconmovible a través de las edades. La coincidencia de que su sacrificio se realice durante el plenilunio de mayo, que corresponde a Tauro, nos pone evidencia de que estamos hoy bajo la protección de Buda, porque hoy es precisamente la luna llena de Tauro. Y si es verdad, tal como aseguran las grandes tradiciones esotéricas del pasado, y tal como aseguran los discípulos que sienten esta llamada en su corazón, de que el Buda está con nosotros, podemos tener la certeza de que los que estamos aquí, estamos en estos momentos recibiendo su santa bendición, porque estamos en el periodo de luna llena y estamos en la luna llena de Tauro. Dense cuenta de esta particularidad. Decía que en las iglesias cristianas se celebra el festival de Pascua gozando la resurrección de Cristo. Es decir, siempre están manipulando un hecho del pasado. No obstante, el hecho sucede siempre en la luna llena de Aries, en la noche hebreo. Y se nos dice que cuando Buda haya consumado sus sangres sacrificios en favor de la tierra o de la humanidad, las iglesias cristianas y las iglesias orientales se van a fundir en una sola religión, que se llama de síntesis porque proviene de la fuerza que decíamos antes, del gran avatar, que tiene que unir todas las tradiciones, todas las religiones, todas las voluntades de los seres humanos. De la misma manera que Cristo unifica los corazones de los hombres, el avatar de Cristo unificará sus voluntades. Y como esto es un hecho real, y como que todas las personas que han estudiado el esoterismo saben que realmente hoy día en el mundo se celebra el festival de Rezat, que conmemora precisamente la venida anual de Cristo a la tierra para llevar la bendición de los señores que están más allá de nuestros conceptos intelectuales, que están más allá de nuestro planeta y aún quizá de nuestro universo, y que viene con la intención exclusiva de iluminar los corazones de los hombres para que se amen más, y para que la mecánica del intelecto sea depurado al máximo, para que el hombre comprenda intuitivamente las verdades, sin pasarlo por el camino del conocimiento concreto. Para esto viene Buda, para fortificar la voluntad del hombre, para iluminar su corazón y para sensibilizar su mente. Está aquí, es un hecho que sucede aquí y ahora. Se dice históricamente, y tal como vos decía,
solamente aceptan aquello que sienten en su corazón. Que cada año hay una ceremonia mágica en un lugar determinado de la tierra, en el cual Buda da su bendición. La estructura del proceso, la liturgia utilizada, el poder que entraña el sentido de la vida de los grandes avatares en comunicación con la jerarquía, produce una invasión de fuerza, pero más que nada un acercamiento humano, y este acercamiento humano lo tenemos en el Festival del Hogar. Examinen por favor este cuadro. Traten de imaginar un lugar secreto en los montes Himalayas, donde Buda se manifiesta cada año en forma física, desciende del quinto plano cósmico, toma una carne de los planos intermedios, como decimos esotéricamente, o del cuarto subplano del plano mental, llega a hacerse invisible para los seres humanos que están allí y produce una revelación de luz que nos da la seguridad del reino de Dios. Buda, y tras de Buda las cosas cósmicas. En este lugar, los montes Himalayas, los que han tenido gozo de existir actualmente, es interesante comprobar. Hay un valle bajo los montes Himalayas, en el mar secreto del Tíbet, un valle que tiene esta forma, como de una botella alargada, y que al achacarse, al llegar arriba, hay una piedra grande que parece un altar. Y de allí, según dice la tradición, donde cada año se manifiesta el Señor Buda. Esto que ven aquí es una copa de cristal de roca, llena de agua cristalina, de aquí los arroyos de los montes Himalayas. Este punto es Cristo, el que recibe la bendición de Buda y la extiende después a la tierra. Este es el señor Manu, el señor del departamento de la raza y de la política mundial. De este lado está el señor Mahashohan, el señor de la civilización. Cristo, Mahashohan y el Manu constituyen un triángulo mágico que constituye la esencia de los tres primeros rayos de la divinidad. El fuego del primer rayo, el amor del segundo rayo y la inteligencia del tercer rayo. Bien, lo que sigue después, por línea de analogía, es que en el momento cumbre de la luna llena, Cristo manifestado casi objetivamente da la bendición. Entonces, las energías que transmiten hacen una vuelta a través del triángulo y automáticamente se manifiestan de esta manera, creando una red que está recibiendo los llamados choanes de rayo. Los choanes de rayo tienen la virtud de manifestar en sus vidas una corriente definida de rayos. El rayo de la voluntad, del amor, de la inteligencia, del arte, de la ciencia, de la cultura, etcétera, etcétera. En este orden. Primero, el maestro Moria. Segundo, el maestro Kuthumi. Tercero, el maestro Achen, esotéricamente llamamos el veneciano. Cuarto, el maestro Serapis, el señor de los ángeles. Quinto, el maestro Hilarión, aquel que a través de Mabel Cohen dio este precioso libro que se llama Luz en el Sendero. Pero después el maestro Jesús, de quien Cristo utilizó su cuerpo para manifestarse durante los 3 años de su prédica. Y finalmente viene un maestro de la línea del séptimo rayo, y no es el conde de San Germán,
porque según se nos ha comunicado últimamente, el conde de San Germán ocupa el lugar del señor de la civilización debido a la preparación para canalizar las energías de síntesis, que es este departamento donde se distribuyen las fuerzas. Tenemos entonces que una vez la energía pasa por el triángulo, vean el efecto de la luz, hasta exponer un cristal prismático de tipo de lugar, que se descompone en 7 colores. Es del mismo efecto. Cristo, Manu, el maestro, a través de los 7 maestros de rayo, ya están impregnando a toda la jerarquía en pleno que está asistiendo a este festival. Si ustedes que comprobasen ustedes los efectos de lo que les digo, cada año, durante el pleno lunes exacto de Tauro, en el mes de mayo, se dan cuenta cómo sienten dentro de su corazón una fuerza avasalladora que los lleva hacia adelante, que imprime en su carácter una nueva luz, un nuevo entendimiento, un nuevo acercamiento humano. Traten de hacerlo. Dense cuenta que esto, si bien parece una fábula, o parece algo de la fantasía humana, puedo garantizarles que es una realidad. Pero ustedes deben responder al impulso del propio corazón. Si el corazón asiente, acepten, por favor. Si el corazón se siente en duda, suspendan los juicios. En todo caso, la experiencia no quedará a sus vidas un convencimiento de la realidad de lo que estamos diciendo. Y esto pertenece al equipo de ustedes, no al equipo de mi pequeña persona. Se han dicho muchas cosas, pero creo que hemos dicho bastante para tener un diálogo amable y extenso. Y yo tengo todo el tiempo para ustedes, para que podamos discutir quizá más ampliamente todos esos puntos. Lo hace en el corazón o rechazo, pero que lo hagan juicio, lo encuentro tan cercano, porque claro, entonces si se hace juicio se crea karma, y entonces así se suspende, y no va adelante nada. Lo dice así, no sabemos. Exacto. La persona tiene una opción siempre: aceptar o rechazar. Bien, pero lo que pasa, el mal, digamos, no está en rechazar ni en aceptar, sino que queda un espacio vacío. Pero lo ocupa la impremeditación. La persona se lanza a la aventura sin darse cuenta, porque le falta luz en su mente. Entonces, si existe duda, está inteligencia. Solamente es capaz de tener duda en la persona inteligente. La duda suspende el juicio momentáneamente. No dice en sí y no. Hace precisamente lo que nos aconseja el señor Buda. Si estuvo en el centro y da duda inteligente, y después acepta o rechaza. No aceptes por el gusto de aceptar, o por hacer contento a un sector de la humanidad con el cual te sientes vinculado. No, hay que ser sinceros en esto. Solo hay que aceptar aquello que el corazón en toda su plenitud afirma. Y si el corazón rechaza, sabemos el camino que hay que tomar. Quiero preguntarte, hermano de Israel, tengo entendido en tiempos remotos que unificaron 3 religiones. Entonces esta conferencia hacía mi intención o incluye que estas 3 religiones que en consideración con jurisdicción que después se despejaron por fuerzas negativas es la unificación entre Buda, Cristo y los otros maestros y traerlos a la tierra de nuevo. O sea, Sería una manera muy buena de enfocar el asunto.
las comunidades cristianas, por ejemplo la judía, la cristiana y la musulmana, viven en armonía. Constituyen un pequeño triángulo equilátero. No había lucha. Cuando empezó la lucha sobre quien tenía razón, y siempre por intereses detrás, que no son religiosos nunca, hubo la lucha. Y entonces se produjo un cisma, digamos, externo, por cuanto no estaba dentro de cada una de las religiones, sino que era un cisma dentro de la relación que sostenían las tres comunidades. Entonces, si pudiésemos lograr que la iglesia cristiana, la musulmana, la judía y la hindú, la budista, unificarse en los puntos de vista correctos de la jerarquía, que busca el corazón del hombre y no busca como piensa el hombre. Somos iguales en tanto el sentimiento se enciende en el corazón. Somos desiguales en cuanto la mente empieza a funcionar y a argumentar sobre el corazón y a preguntarse si hago bien o hago mal. El corazón siempre se dice, la corazonada siempre es la verdad. Pero el corazón lo tenemos ahogado. Estamos llenos de prejuicios. Tenemos miedo a lo que dirán los demás. La tradición nos avasalla todavía. Y entonces, en esas circunstancias, no puede existir amor en el corazón. Existe solamente separatividad. La separatividad engendra fricción y dolor. Y naturalmente, los grandes avatares, a los cuales hacemos referencia, están constantemente preguntándose cuándo y cómo terminará la lucha entre los seres humanos. Tengamos en cuenta que la persona humana, que somos todos nosotros, tenemos la capacidad interna de variar los acontecimientos kármicos si lo pretendemos. Está simbolizado en aquel pasaje de la Biblia en que Josué dice al sol que se pare. Naturalmente simbólico, ¿verdad? Pero obedece a razones psicológicas de alta trascendencia e indica al propio tiempo la unión que existe entre el ser inmanente, que es el inmanente del hombre, del alma humana, y el Dios trascendente de la naturaleza. Desde el momento en que la barrera o la frontera que separa lo inmanente de lo trascendente se fundan, se equilibran, ¿para qué entonces el martirio de la separatividad? No existe separatividad. Existe ley, orden y equilibrio más allá de la voluntad. Porque la voluntad, como decíamos, asume, es un arma de dos filos. Por cuanto la voluntad se orienta hacia el bien o hacia el mal, solamente hay algo que orienta hacia el bien y es el amor del corazón. Entonces, el problema humano, yo creo que será el problema de los pocos grandes avatares, será cómo destruir el corazón del hombre, el gen de la separatividad. Y este problema es el problema que deberemos afrontar honradamente cada uno de nosotros. Porque todos estamos inmersos en la lucha. Todos estamos con la idea de que somos los mejores. Y luchamos para que esta verdad sea válida ante los ojos de los demás. Esto es realmente así, ¿verdad que no? Sin embargo, todos sustentamos esta idea. Estamos convencidos. Somos los mejores. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio interno. No hay discernimiento. Porque el verdadero discernimiento brota del corazón. No es una simple imaginación. Es una realidad. Y cuando el hombre, ser humano me refiero, siente compasión hacia alguien, es un síntoma de que su corazón está muerto todavía y que todavía puede trabajar allí en la obtención de los valores del espíritu, trabajando activamente.
para que aquellos valores se transformen en vida plena, en vida más pura y radiante. Y respecto de los preslados que decía, yo pienso que tenemos una directriz muy bastante concreta para saber si estamos en el buen camino. De una manera muy limpia, sin ninguna parte de interés, sin ninguna parte de prejuicio, si tenemos esta corazonada y nuestra paz, yo creo que es en el caso. Esto es algo que todos podemos vivir. Si nuestra paz, estamos en el cierto. Si no nuestra paz, estamos en el equilibrio. Correcto. Pero hay que darse cuenta que cada paz tiene y llega a paz. La verdadera paz. Sí. Ah, sí, ahora sí. La verdadera paz. Porque la paz verdadera está más allá de toda comprensión. Entonces la gente suele confundir un estado de ánimo tranquilo, placentero incluso, con la paz. Y la persona puede estar bien emocionalmente, pero está bien en aquel nivel. Los negocios van bien, tengo familia, hijos que me quieren, tengo un coche y una cuenta en el banco, y la gente está contenta y tranquila. Es paz, no está de ánimo. Entonces cuando hablamos de la paz hay que matizarlo mucho. Hablamos de aquella paz, más allá de toda comprensión, con un poder suficiente para transfigurar la vida del hombre. Simplemente yo tenía una pregunta que hace poco me ha llegado. Digo que todo el problema de la energía de las nucleares, como todos sabemos, el hombre ha ido a separatividad del átomo. Pero al mismo tiempo, creo que se ha engañado, y nos están engañando a todos, creyendo que puede hacer átomos de la paz. Entonces yo creo que es imposible. Esa pregunta que me ha venido, que no es mía, pero creo que es necesario que sea. Y tiene una razón, los que van contra, no por las cosas políticas, sino tiene una razón que ni los políticos ni los científicos saben, que es que hay un poder superior al político y al científico, que es que el poder del átomo tiene más fuerza que él, y se le escapa. Exacto. No, es que los científicos, y más que los científicos, que yo creo que son personas muy honradas, está la política mundial. Entonces se habla de átomos de la paz, sin saber que el átomo es una entidad. Una de las cosas que traerá la batalla de síntesis es el convencimiento humano de que no solamente existen seres humanos inteligentes, sino que hay en la naturaleza fuerzas inteligentes más allá del hombre y menos allá del hombre. Una de las fuerzas inteligentes es la fuerza de la materia, la inteligencia de la materia condensada en un simple átomo. El átomo, como sabes, es una entidad igual que el ser humano. Funciona idénticamente con el ser humano, de la misma manera que el ser humano funciona de idéntica manera que el universo. Es decir, que espíritu, alma y cuerpo, o mente, emoción y conducta, las tenemos en el átomo, en el protón, en el electrón y en el neutrón. Es un triángulo que cuando funciona equitativamente puede producirse una paz dentro de la vida del átomo, con esta singularidad de que el átomo no se equivoca, el hombre sí, el átomo no. Nunca un átomo de hidrógeno se mezclará con otro que sea de uranio, por ejemplo, o de plutonio, o de átomo que sea. Siempre tiene una tendencia a reunirse inteligentemente, sin se cuenta, con aquel que encuentra dentro de su campo de afinidad. Y esto en parte lo hace el hombre. Pero como que el átomo no tiene la conciencia de libre albedrío, sino que obedece a las leyes de la materia, que es inteligente también, se equivoca. Porque allí en donde encuentra vinculación de sensibilidad o de reciprocidad, también existe el foco de la dispersión. Porque no hay ninguna persona que sea humilde en el sentido estético de la palabra. Cuando estamos en un grupo queremos mandar todos. La mayoría.
Tenemos tendencias por aquello que decíamos antes, de que supervalorizamos nuestras tendencias, nuestras capacidades. Y con esto restamos oportunidades de la vida en nuestro corazón. Dense cuenta, lo hermoso que significa, por ejemplo, que un átomo se sienta inferior a la célula y no reaccione contra ella. Comprende intuitivamente, podemos decirlo así, porque hay una intuición en la materia, de que el lugar del átomo es dentro de una célula, y no que las células tomen el lugar del átomo. Pero esto no sucede con ningún grupo humano. Vamos a un grupo seguros y convencidos. Y hay muchas excepciones, naturalmente. Solamente creyéndonos llevados por un espíritu mesiánico de mandar y de inculcar lo que creemos acerca de cualquier cuestión. Y se ha perdido tanto tiempo discutiendo si tengo verdad o no tengo verdad, o si lo mío es mejor que lo tuyo, que en resumidas cuentas es lo que pasa con las religiones. Sea el Dios de maometano más bueno que el Dios de los cristianos, o viceversa. O sea mejor Cristo que Buda o que Mahoma. Si sea estúpida esta posición, dense cuenta, por favor, que aún en el siglo XX, llevando de avatares, estén luchando, haciendo proselitismo las iglesias para llevarse más gente, como si la cantidad fuese lo principal en la existencia. Entonces hay que trabajar mucho, dense cuenta también. ¿Y cómo vamos a trabajar? Siendo humildes, sencillamente. Y lo que más cuesta al ser humano es ser humilde, que reconozca sus pecados y que los evite. No digo que se arrepienta, porque nunca he creído en el arrepentimiento, porque una persona se arrepiente pero el hecho continúa, ya está hecho. Si pudiera existir una fórmula de compromiso en la cual la persona se arrepintiese antes, es un acto estupendo. Pero siempre se arrepiente cuando ya ha pasado, cuando ha visto los defectos, y es por falta de discernimiento y por falta de amor en el corazón. Siempre encontraremos estas cosas en el mundo. Usted habla de que la célula está por encima del átomo, como sabemos por física, y que el átomo jamás se revela contra la célula. Es decir, hay una jerarquía en la ley universal del superior al inferior. Y yo pregunto, ¿por qué los hombres, con esta conciencia, esta inteligencia, siempre nos saltamos estas leyes que deberían ser universales y estamos siempre en este desorden que nos hace ser tan desgraciados, que no poner las cosas en su verdadera jerarquía de valores? ¿Usted le pregunta? Yo también. Lo pregunto también yo. ¿Cómo puede ser la persona aparentemente inteligente, perdona entonces, tan estúpida en ciertos momentos de su vida? Hay que aceptar noblemente nuestra situación psicológica. Estamos aquí para confesarnos mutuamente. No basta que tengamos una idea más o menos aproximada de lo cósmico, más inteligente o menos inteligente, con una mayor o menor perspectiva, sino simplemente que nos demos cuenta de nuestra posición actual, psicológica, aquí y ahora. ¿Cómo reaccionamos a las cosas? Ahí empieza el trabajo. Porque la reacción a una cosa o a un hecho puede determinar lo que somos con respecto al hecho y a una serie de acontecimientos vitales en la existencia. Por ejemplo, mi punto de vista con respecto a la religión, mi punto de vista con respecto a la política, mi punto de vista con respecto a mi propio vecino, con las críticas que ustedes saben que se lleva entre manos, todo esto. Bien, si la persona se da cuenta que es autocrítica, muy bien, pero cuando la persona se da cuenta de que critica, cuidado, hay que estudiarse a fondo a ver qué es lo que sucede. Porque se dice esotéricamente que la persona que critica es porque tiene que ser criticada. Como decía Cristo, la persona que tiene un mal lo transforma, lo objetiva, lo materializa en otra persona. Pero no sucede con las cualidades, las cuales siempre son las primeras cualidades, son las del individuo, las mías, pero los defectos para los demás.
Ahí está, quizá un poco la causa de esto que preguntábamos antes. Y todo viene por la misma causa de que no hay humildad en el corazón. Hay que ser sincero simplemente. Si hay sinceridad habrá amor, habrá paz. Y seguramente que pueden reflejar algo de la vida de los grandes avatares en la existencia. Y esto será muy bueno. Cuanto más pronto mejor en este mundo de caos que estamos viviendo. Démonos cuenta ya definitivamente de que no basta que el avatar de síntesis y el espíritu de la paz o el señor Buda con el conde de San Germán al centro con la estrella de 5 puntas o con el Cristo representante del amor universal tengan bastante con llevarte energía a la humanidad, porque en el universo hay el principio de energía y son avaros de la energía los grandes avatares, porque cuesta mucho extraer energía del campo cósmico, aunque parezca fácil. Entonces, la pregunta que nos hacíamos antes y que puede reflejar el progreso humano en cualquier momento de la historia, ¿qué va a hacer la humanidad con estas energías? Si hay un desnivel social, cada vez hay más pobres y cada vez más ricos, se dice, en el sentido social. Pero es que en el fondo del corazón estamos contribuyendo todos a esta espantoso estado de cosas. Estamos oprimiendo y comprimiéndonos al propio tiempo. Significa que no tenemos paz y que la paz que podemos desarrollar es tan pequeña que no basta para la propia necesidad, cuando el espíritu de la paz es abierto, es para todos. Y como decíamos el otro día también, si una persona siente paz y siente amor, no tiene por qué pregonarlo, es él aquello. Donde vaya él, irá el amor y la buena voluntad y la paz. No es propagando la paz con las palabras, cuando está reseco el corazón. Si hay paz en el corazón, las palabras pueden existir, ¿por qué no? Pero no son necesarias para provocarte un acontecimiento externo. Para provocar, por ejemplo, una explosión en cadena, permíteme esta expresión científica, que es lo que hacen los grandes maestros de la humanidad. Hablan tan poco que creo que se hablan con símbolos o con música, porque su vida es tan llena que solamente con aquella fusión de amor y de plenitud tienen bastante. Es aquello que dice Krishna: he llenado el universo con un pequeño fragmento de mí mismo, con aquel fragmento que somos todos nosotros. Hay bastante para mantener la fuerza del universo en nosotros. Y sin embargo yo persisto, más allá del tiempo y espacio, yo contemplo mi obra. ¿Y qué pasará cuando el ser humano contemple su obra a distancia? No se siente identificado con su obra, que esté más allá del fruto de sus acciones. Entonces será humilde. Digamos en un estado ideal de cosas, la pregunta es si esta energía que recibimos a través de Señor Buda, si la humanidad pues humilde, en vez de disiparla, se podría potenciar. Bueno, naturalmente. Hay una cosa aquí. Cuando las energías de Buda cósmicas descienden a la Tierra, cada cual recibe según su propia medida. Y recibe. Según se nos dice, llega hasta el átomo. Por lo tanto, se trata de que hay personas más responsivas que otras. Pero hay personas que siendo responsivas tienen poca calidad. Y hay personas que siendo responsivos tienen poca calidad también, interna. Y entonces existe el problema de ver si la energía que pasa a través de mí
se queda en mis centros o se reparte a través de los centros. Claro que la humildad presupone un desarrollo de los centros etéricos. Se llega a la humildad en ciertos momentos de desarrollo psíquico o psicológico. Pero no nos interesa esto humildes por la sencilla razón de que la humildad en nuestro mundo es un punto negativo y no positivo. Solamente es positivo visto desde el punto de vista de los maestros. Cuando el maestro ve a una persona humilde, se retrata en aquella persona, porque la mente y el corazón de aquella persona son como un espejo limpio y transparente. Y esa transparencia es virtud, es verdad, es realización. Es decir, alcanzamos la plenitud de la paz y de la verdad en este impulso de no retener aquello que se nos da graciosamente por obra y gracia del Buda o de los grandes avatares. Nos limitamos y empequeñecemos desde el punto de vista de la persona que se apropia aquella energía para su uso particular. Entonces, a una persona corriente no pasa nada. Está siguiendo el impulso de su propia evolución o colmando su propia medida. Pero ¿qué ocurrirá cuando se trata de una persona que ha estudiado mucho y que razona estudios esotéricos? Habrá una responsabilidad, ¿verdad? Pues bien, esta responsabilidad es la que debemos acentuar constantemente cuando tengamos energía y la desperdiciemos en nuestro provecho. Cuando sentimos energía, la energía del amor, de compasión o impulso, no de sentimientos sino de realidad, y lo compartimos con nuestro hermano, con nuestros hermanos, hay una intercomunicación de energía con base en la fraternidad cósmica, del cual nuestro planeta trata de ser un pequeño ejemplo. También sabemos que todo el sentido de la vida evolutiva, que todo el sentido de renuncia al que se refirió Cristo, que todo poder del hombre viene por la intercesión de los ángeles solares y Sanat Kumara. Realmente estamos progresando hacia el cosmos a través de estas excelsas personalidades. Un sentimiento de reverencia, de gratitud, tratando de comprender qué es lo que quieren de nosotros o qué podemos hacer por ellos. Han pasado los momentos en que la persona pedía a Dios. Ahora hay que pedir de otra manera y preguntarle a Dios qué puede hacer por ti, lo cual es muy difícil de conseguir, porque como decía antes, todos estamos seguros de que lo que hacemos está bien y virtualmente estamos más allá de la medida de la autocrítica, aunque critiquemos a los demás. ¿Se cansa ya, verdad? Bien, casi ya has contestado lo que quería preguntar. Era si podrías darnos una síntesis de lo que el hombre debería hacer para colaborar con el avatar que se prepara para quitar el mal cósmico. Siendo sintético, siendo humilde. La síntesis de todo está en la humildad. Ahora bien, como no somos humildes, la pregunta se enfoca: ¿qué es lo que puedo hacer yo, que no soy todavía humilde, para canalizar las fuerzas, digamos, de estos grandes avatares? Pues bien, tratando de ser humilde. ¿Bien? La explicación es muy concisa, no debe extenderse en comentarios, porque lo hemos dicho todo. Si sentimos amor y sentimos compasión, no hay que preocuparse. Hay un sentido de valores internos que estamos desarrollando. Si existe paz en nuestro interior, no tenemos por qué blasonarlo. Siempre he dicho que una persona que blasona de una actitud o de una virtud o de una cualidad es que no la posee.
Porque la persona que tiene virtud, lo que menos piensa en la virtud, precisamente pues ya la ha conquistado. En cambio, puede hablar, por ejemplo, de la falta de amor, sí, que puede hablar porque sabe que no tiene amor. Se ha hablado del clima, que realmente existe, ha existido. Antes, como se sabe, las religiones, cuatro religiones básicas, vivían en armonía cada uno en su comprensión, sin agredirse mutuamente, como ha pasado después. Ahora bien, según San Agustín dice que cuando se intentó poner la primera jerarquía sobre las religiones, la religión, se entendía el física, si aquello se hacía. Efectivamente, usted que se dice el poder único en un hombre, en donde le quería dominar el mundo, vino la separación de la firma. Claro, eso ha traído todo ese vacío, esa especie de paréntesis, entramos en ese desorden de comprensión y ese desorden de trabajo de conjunto. Ahora, consuela a venir de que todos sus hermanos de gran preparación que están pegando constantemente, que están en guardia permanente, de que la humanidad se vuelva a reír de donde ha salido, que vuelva a sincronizar ese conjunto de armonía, es muy probable que no estamos abandonados, hay un trabajo, una cantidad de hermanos de buena voluntad que se entregan de lleno a la unión de toda la humanidad. Y eso es mi voz esperando. Muy bien. Esto que lo dijo San Agustín. No era tonto. Se mandó una carta que decía esa jerarquía superior, porque yo no lo pero que si se producía teatro, No, tiene mucha razón en esto. De acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Usted ha hablado que para poder colaborar con los grandes logos, con los que me ayudan, los solares, etc., lo fundamental es ser humilde. Claro, viene la pregunta, ¿qué es la auténtica humildad? Yo le quería preguntar si está de acuerdo con la definición que me parece que dio Santa Teresa, que la humildad es la verdad. Para llegar a la auténtica verdad es muy difícil, porque tenemos una facilidad, creo yo, de engañarnos a nosotros mismos. Lo que estoy tanto repetido de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la vida en el propio. Entonces el camino para ser verdaderamente sinceros con uno mismo quizá no sea más que la auténtica oración, la meditación. ¿Nos puede ampliar decir si esta necesita ampliación, por favor? ¿Qué entendemos por oración? ¿Pedir algo a la divinidad? No, comunicarse. Bien. ¿Y por qué no nos comunicamos como seres humanos? Hay personas que se pasan el tiempo orando y cuando sale a la calle todo el flujo de la oración se ha perdido, porque entonces no hay comunicación, porque si es verdad que Dios está en todos los seres y en todas las cosas, la oración es constante. No puede existir un lapsus, voy a orar, voy a meditar, voy a hacer una plegaria al Altísimo y luego se olvide de todo del devenir de la vida cotidiana, donde hay tantos puntos de fricción entre los hombres. Entonces, para mí, de contexto según mi modo de sentir, la verdadera oración es buscar la sintonía con el corazón del otro, del ser humano, prójimo, como se quiere decir. En el momento en que hay este punto de unción, de unión en mi corazón con aquella otra persona, o con un grupo de personas, o con toda la humanidad, estoy auténticamente orando. Estoy en comunicación directa con el Señor. Esto queda entendido, que las personas confunden el instrumento con la realidad. Prefiero la realidad y desprecian el instrumento cuando ya no es necesario. La persona que está en contacto con los demás deja de orar, deja de meditar, está en contacto simplemente. ¿Se da cuenta? Hay personas que están meditando mucho tiempo al santo de sus devociones, o meditando en las fuerzas cósmicas. Pero aquel rato que están meditando sobre esto, solamente enciende una pequeña llamita en el corazón.
que no es en la meditación, sino es en la conducta que debe activarse y propagarse. No digo que sea mal orar y meditar, cuidado. Le estoy diciendo que no se confunda el efecto con la causa. La causa es unidad y el efecto es meditar. Si se confunde el efecto con la causa, el mundo está como vemos y sabe Dios que hay mucha gente que medita y que está orando constantemente. Las iglesias están llenas de fieles. Los grupos religiosos, no importa qué tipo de creencia, están también llenos. Y sin embargo no hay paz en el mundo. ¿No será que no han sabido meditar de cara a los demás, de cara al corazón del prójimo, de cara al ser humano? Son las propias iglesias las que deben contestarse. Y se dan cuenta porque existen peligros de cisma constantes en las iglesias. Porque no hay amor que la sustente en el fondo. Grandes estructuras, monopolios y mucha gente dentro no pueden traer la paz en un mundo necesitado. La paz solo puede venir de la comprensión de mi prójimo, de mi otro yo, de mi alter ego, que son todos ustedes, que es toda la humanidad.